¿Qué tal a todos? El día de hoy tengo noticias emocionantes que compartir con ustedes. Va dirigido para los beneficiarios del Seguro Social, pues esto va a interesarte muchísimo. Recientemente ha surgido una propuesta en un estado en concreto de los Estados Unidos, el cual podría cambiar las reglas de este juego para millones de personas. Imagina recibir un cheque mensual más alto gracias a tan solo un cambio en la disposición de eliminación de ganancias inesperadas. Y es que esta disposición actualmente reduce los beneficios para aquellos que reciben una pensión de trabajos que no cobraban impuestos del Seguro Social. Pero si te dijera que hay un esfuerzo por parte de este Estado para aumentar los pagos y beneficiar a millones de personas, ¿qué te parece? Pues bueno, quédense conmigo para conocer todos los detalles sobre esta iniciativa y cómo esto podría impactar positivamente en la economía de miles de jubilados. Se trata de la disposición de eliminación de ganancias inesperadas, un término que reduce los beneficios para los trabajadores que reciben una pensión de trabajo que no cobra impuestos del Seguro Social. Y es que los pagos de las personas mayores pueden reducirse significativamente en función del número de años que tuvieron ingresos sustanciales del trabajo cuando pagaron impuestos del Seguro Social. Pues bueno, en esta ocasión, Alaska espera frustrar las reglas a través del Congreso para ayudar a millones de personas, según el Servicio de Investigación del Congreso, a tener más dinero. Como resultado, no solo los jubilados, sino que también los empleados públicos, como profesores, se podrían beneficiar de controles del Seguro Social más altos, o sea, mejores pagos. La resolución conjunta número 18 fue aprobada por 40 votos en la Cámara de Representantes del estado de Alaska, y en el Senado, se votó 20 votos a favor. La resolución pide al Congreso que se apruebe una ley que eliminaría, esta deducción para los trabajadores que también califican para beneficios de jubilación. Todo esto bajo los programas de pensiones de empleados públicos de Alaska. Y es que los empleados públicos de Alaska no contribuyen al programa del Seguro Social. Se estima que más del 15% de todos los trabajadores afectados a nivel nacional viven en este estado. En el año 1979, Alaska suspendió su participación en el Sistema Federal del Seguro Social, y es que en lugar de esto requirió de su propio plan de anualidades para los empleados públicos. Si bien el cambio no ha tenido muchas repercusiones desde que fue aprobado, la disposición de eliminación de ganancias inesperadas ahora hace que sea más difícil para esos mismos empleados recibir beneficios del Seguro Social, porque su trabajo estatal no contribuyó al sistema. La representante estatal Alice Galvey afirmó que ha tenido un impacto desproporcionado y negativo en los habitantes de Alaska durante mucho tiempo. Pero aún no está muy en claro si es que el Congreso hará algún cambio basándose en esta resolución propuesta, ya que Alaska presentó una solicitud similar en el año 2022. Algunos han sugerido que Alaska aborde el problema a nivel estatal y que haga revisiones a su propio sistema de jubilación. Lo han devuelto al Congreso con la esperanza de que se pueda hacer modificaciones, pues no hay un cronograma actual sobre cuándo e incluso si esos cambios podrían ocurrir. Los empleados públicos de Alaska deben comenzar a considerar su jubilación a través del lente del plan de anualidades, el cual ellos tienen, y no tener en cuenta los beneficios completos esperados del Seguro Social, para tener una mejor idea de cómo la provisión actual podría perjudicar sus perspectivas de jubilación. Y es que si los cambios se concretan, los profesores o servidores públicos en general podrían tener ingresos sustancialmente mayores a la hora de hablar de jubilación. Pues muy bien,
Ahora pasaremos a hablar ya no a nivel estatal. Pongamos a Alaska a un lado. Aumento del cola del Seguro Social ha sido criticado tras la última publicación de las nuevas estimaciones. La nueva predicción del ajuste por costo de vida para el año 2025 del Seguro Social tiene a muchas personas mayores haciéndose las preguntas correctas. ¿Cómo van a estirar su dinero en medio de la inflación? La Liga de Ciudadanos Mayores acaba de predecir una vez más el cola para el año 2025, afirmando que los beneficiarios podrían estar esperando un aumento del 2,66% en sus beneficios. Recordemos pues que a principios de este año 2024 lanzaron una predicción en la cual estaba fijada entre el 2,6 y el 2,4%. Si es que se implementa un aumento del 2,66%, más que seguro los pagos mensuales del Seguro Social estarían aumentando unos $50 extras para la mayoría de los beneficiarios. Pues bueno, este aumento de beneficios mensuales sería mejor que las predicciones anteriores y por otros grupos. Muchas personas mayores, sin duda alguna, esperaban un mayor impulso para hacer frente a los impactos que hemos estado viviendo luego de la pandemia y con la inflación. La Administración del Seguro Social ajusta los montos de estos pagos del Seguro Social cada año y se basan en el índice de precios al consumidor. Pero es que muchos no creen que este cambio sería lo suficiente para salir adelante. Si bien los pagos del cola aumentarán para compensar los efectos de la inflación, el problema que muchos tienen con este posible aumento porcentual es que no va a ser lo suficientemente fuerte como para satisfacer a la mayoría de las necesidades financieras que viven los adultos mayores. Obviamente los gastos diarios que tiene este grupo de edad de los adultos mayores continúan aumentando, pero el aumento en costos de atención médica es lo que está ejerciendo una presión adicional. Y recordemos que los pagos con cola no van a ser lo suficientes para igualar ese aumento. Según la Liga de Ciudadanos Mayores, las personas probablemente también tendrán que lidiar con las primas que serán más altas de las partes del Medicare. Y es que no solamente tuvimos un informe de los fondos del Seguro Social, sino que también del fideicomisario del Medicare, el cual predijo que las primas de la parte B van a aumentar $10,30 por mes hasta un total de $185. Sin duda, este aumento va a sumarse a la inflación nacional en alimentos, en vivienda y en transporte. Para este año 2024, el beneficio promedio del Seguro Social aumentó del mismo modo $50. Y ojo con esto, a esto debemos de restarle los $9,80 para cubrir el aumento que hubo de las primas de la parte B del Medicare. Un cambio total en los beneficios que resultó pues más o menos en unos $40 al mes. Con este nuevo pronóstico de un cola del 2,66% para el año 2025, las personas mayores van a continuar sufriendo la misma inseguridad financiera el próximo año que lo que se vive en este año. El cola de cada año depende del aumento del índice de precios al consumidor de los asalariados y de los trabajadores administrativos urbanos. Todo esto durante el tercer trimestre del año pasado. Esto significa que el cola oficial para el 2025 no será calculado hasta más adelante en este año, exactamente hasta octubre. Muchos expertos han cuestionado si es que este índice es lo suficientemente una buena medida de lo que las personas mayores pueden esperar en términos de inflación, y muchos dicen que el índice de precios al consumidor para las personas mayores es el mejor.